Vamos a orar, vamos a poner estos momentos en las manos de Dios, vamos a hacer una oración. Padre, quiero agradecerte una vez más este tiempo que tú nos das de estar con mis hermanos. Este es un momento maravilloso, hermoso, que viene de ti, que viene de tu presencia, que viene de tu gozo, que viene, oh Dios, de todo lo que tú has preparado para nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra nos alimenta, nos guía, nos enseña, y queremos que a través de tu palabra nosotros, oh Dios, nos encontremos contigo, encontremos tu voz, tu enseñanza y toda instrucción que tú tienes para nosotros. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, por instruirnos en esta hora. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho a través de tu Hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, qué gusto estar en contacto otra vez por este medio con ustedes. Gracias a Dios por sus vidas. Ya llevamos un buen tiempo transmitiendo las predicaciones a través de esta plataforma, y le agradezco a Dios por sus vidas. De verdad son una bendición, y el que podamos estar en contacto, una gran bendición adicional. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que han estado pendientes. Ojalá y que cada día nos vayamos sumando más en estar pendientes de lo que Dios va haciendo. Hay todo un equipo que trabaja para hacer estas transmisiones, y bueno, es importante que usted también haga su parte y que todos juntos hagamos la nuestra. Quiero compartir con usted un pasaje que está en 1 Samuel, capítulo 12, del 23 al 25. Es un pasaje de la versión Dios habla hoy. Usted sabe que en la parte cristiana nosotros tenemos varias versiones de la Biblia. Eso nos dan una información adicional a la que nosotros entendemos de una versión de los autores, cómo fueron entendiendo la parte de la escritura, y nos ayuda a comprender más lo que Dios quiere decirnos. 1 Samuel 12, del 23 al 25, en la versión Dios habla hoy, dice: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de rogar por ustedes. Antes bien les enseñaré a comportarse de manera buena y recta. Ustedes solo tienen que respetar al Señor y rendirle culto con verdad y de todo corazón, teniendo en cuenta lo mucho que Él ha hecho por ustedes. Pero si se empeñan en hacer lo malo, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Interesante palabra que escribió el profeta Samuel en un momento clave de la historia del pueblo de Israel. Fue un momento en el que había una transición de jueces a rey, y bueno, Samuel era el profeta en ese momento que Dios estaba usando para hablarle al pueblo. Y me pareció muy interesante este pasaje cuando lo estaba leyendo en esta semana, sobre lo que Dios le estaba dando a él en esa transición de un cambio, de un momento que necesitaban ellos saber qué hacer, y cómo él se iba a comportar con ellos. Nosotros en la vida llegamos a tener momentos decisivos en nuestro actuar, en nuestro vivir, en los cuales necesitamos recordar algunas instrucciones de parte del Señor. Y necesitamos no solamente recordarlas a través de la lectura de la palabra de Dios, sino a través de un consejo sobre qué hacer cuando tomamos una decisión. Por ejemplo, cuando un hijo se casa, es importante que los padres consideren la instrucción de parte de Dios para ellos cuando ellos están tomando esa decisión, o cualquier otra de índole importante, que sepamos que va a ser una transición muy, muy importante en la vida de las personas. Necesitamos hablarles de cuál va a ser nuestro papel en ese cambio que están haciendo, cuál debe de ser el papel de ellos, cuál debe de ser el comportarse de ellos, y cómo nosotros vamos a actuar en los momentos en los que ellos estén tomando una u otra decisión, y sobre todo cómo sería el trato con Dios. Entonces, esto me pareció a mí sumamente importante, pero yo creo que lo vamos a entender mucho mejor cuando nos sensibilizamos a las necesidades de los demás. Ahora, no solamente esto tiene que ver con situaciones de índole personal o familiar. Esta palabra
es aplicable a todos los términos y a todas las personas, porque recuerde que la palabra de Dios es una palabra que se ha dado universalmente para todas las razas, para todos los tiempos, para todas las generaciones, y la palabra de Dios es aplicable en todas las situaciones que nosotros vivamos y para cada persona, porque Dios le habla a través de su Espíritu a cada uno para que nosotros entendamos lo que Él quiere. Y quiero comenzar, yo le decía, después de leer estos versículos, recordándole que la mejor forma de entenderlo es sensibilizarnos a la situación que esté viviendo cada persona, en cualquier momento, entender lo que está pasando con cada uno de ellos, para que nosotros comprendamos cuál va a ser nuestro papel, cuál va a ser nuestro actuar en el cercano tiempo. Y mire, esta primera parte de este pasaje, el profeta Samuel dice: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de rogar por ustedes. El profeta comienza haciendo un compromiso. Comienza a hacer evidente que él nunca va a dejar de estar pidiendo por una necesidad. Y yo creo que esto tenemos que decírselo a cada persona por quien oramos. Tenemos que decírselo. Hay gente que se nos acerca y nos pide que oremos por ellos, por alguna necesidad, por algún problema. Una de las cosas que nosotros tenemos que decirles es: nunca voy a dejar de orar o de rogar o de pedir a Dios por tu problema hasta que tengamos una respuesta de Dios. El profeta no dice que Él lo va a hacer o que en algún momento va a dejar de hacerlo. Él dice: en cuanto a mí, el Señor me libre de pecar contra Él. Y ¿sabe qué? Hay algo interesante. El profeta estaba declarando algo: si yo no lo hago, estoy pecando. Y el Señor me cuide, el Señor me libre, el Señor no permita que yo vaya a pecar sabiendo que ustedes tienen una necesidad y yo deje de orar por ustedes. Esta es una realidad. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pedir por los demás es una bendición. Ayudarles a ser libres, ayudarles a salir de una situación, ayudarles tan solo en el momento difícil que están pasando, saber que cuentan con alguien, saber que alguien está orando por ellos, saber que alguien está preocupado juntamente con ellos, les da un poco más de refrigerio, más de paz a la situación que están viviendo, a la congoja, a la zozobra, por las cosas que pueden venir o están viniendo sobre la vida de una persona, de una familia. No sé, pueden ser económicas, pueden ser familiares, pueden ser de salud, pueden ser de alguna otra índole. Cuando alguien se acerca a nosotros para pedir ayuda, nuestro compromiso es orar por esas personas. Pero no solamente es decir: voy a orar hoy o voy a orar ahorita. Es un compromiso que nosotros asumimos delante de Dios, porque como el profeta decía: Dios me libre de pecar dejando de orar. O sea, no quiero hacerlo. Y el Señor me permita seguir haciéndolo. Hay compromisos que nosotros tenemos que asumir unidos con el Señor y unidos con la gente que nos rodea. Por eso yo les decía, sensibilizarnos con la gente que está pasando momentos difíciles nos hace entender el clamor y el ruego de nuestras vidas en favor de ellos, porque nos sensibilizamos y nos damos cuenta de la necesidad que la gente está pasando. Y yo entiendo este pasaje que el profeta está diciendo: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de rogar por ustedes. Qué interesante. Rogar quiere decir pedir algo con súplicas o con mucha humildad. Yo veo que el corazón de este hombre está comprometido, sencillamente comprometido.
está interesado en que haya un resultado en quien está hablando, y eso debe de ser. Nosotros tenemos que comprometernos ante las circunstancias, necesidades, situaciones que cualquier persona viva. Es así como tenemos que hacerlo. Y yo creo que tenemos que tener expresiones que reflejen confianza a las demás personas. Esta expresión, imagínese, el profeta se lo está diciendo a todo un pueblo: no se preocupen, yo nunca voy a dejar de orar por ustedes. Imagínese la gente que escuchó de un profeta estas palabras. O sea, se sintió arropado, porque era en ese momento el hombre de Dios quien estaba actuando en favor de Dios. Eso les dio plena confianza. Amados hermanos, el papel que nosotros desarrollamos en esta vida es de ayudar. No es vivir para nosotros. Vivir para nosotros es una manera egoísta, una manera que se centra solamente en un punto. Nuestra vida no fue creada para ello. Nuestra vida fue creada para dar, para bendecir, para ayudar, para estar en favor de las demás personas. Ese es nuestro trabajo. Si alguno no entiende que fuimos creados para que nosotros seamos una fuente de bendición para los demás, entonces creo que todavía no nos hemos conectado con Dios. No hemos llegado al corazón de Dios, no hemos extraído del corazón de Dios a nuestro corazón lo que Dios siente. No lo hemos entendido. Este profeta lo había entendido. Lo había comprendido de una manera tal que él estaba haciendo un compromiso. No eran palabras que estaban saliendo de él, de su boca, por llenar el momento, por decir, pues tengo que decirles algo. Tengo que a lo mejor darles algunas palabras de ánimo. No era esto. El profeta no estaba usando palabras que llenaran solamente un momento. Estaba hablándoles al corazón de que él tenía un compromiso con ellos. Y yo creo, amados hermanos, que nos es impuesta una necesidad en esta vida. Así como el apóstol Pablo decía, me es impuesta la necesidad de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque hay necesitados. Y a nosotros nos es impuesta la necesidad de orar y no parar. De orar sin cesar. Y nos es impuesta la necesidad porque por medio de la oración podemos ayudar a mucha gente. Probablemente no tenemos los recursos económicos suficientes para ayudarles económicamente, pero nuestra oración mueve los cielos, nuestra oración mueve corazones, mueve voluntades, nuestra oración puede hacer que Dios mueva la voluntad de otra persona que sí tiene los recursos y pueda ayudar a alguna otra, si es que nosotros no lo tuviéramos. Nos es impuesta una necesidad importante. ¿Qué tenemos que hacer? Yo le decía como Pablo: ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si no oro, ay de mí si no clamo por las personas, ay de mí si paso desapercibido lo que le está pasando a la gente, ay de mí si cierro mis ojos ante la necesidad cuando tengo que darle a los demás, cuando ellos tienen necesidad y yo tengo que darles. Ay de mí. Hay cosas que no podemos dejar de hacer porque fuimos plantados aquí, familia, para hacer cosas grandes que honren al Señor, que bendigan a la gente, que la ayuden, que les traigan paz a sus corazones, que hagan que estas personas tengan una confianza en Dios, porque hay alguien en la tierra que fue sensibilizado por Dios y en ese momento está haciendo un canal de bendición hacia ellas para entender ese momento difícil que están viviendo. Yo solo encuentro en la historia 2 pasajes que así el Señor los dejó escritos con relación a la oración. Solo encuentro 2 razones y estas fueron instrucciones de parte del Señor, no son determinaciones de las personas que escribieron esta palabra que vamos a leer. Fueron decisiones del Señor y Dios, pues en algún momento Él entendió y Él le hizo entender al profeta por qué. Hablemos de otro profeta, estamos hablando del profeta Samuel. Ahora quiero hacer un paréntesis breve con el profeta Jeremías y después vamos a seguir con la palabra que Dios le dio al profeta Samuel. El profeta Jeremías oraba por el pueblo, por el mismo pueblo por el que oraba
Samuel. Pero llegó un momento en que Dios le dijo, ahí en Jeremías 7, versículos 16, 19, que hiciera algo. Si usted me ayuda a leer estos versículos en la versión Reina Valera, Jeremías 7 del 16 al 19 dice: tú pues, le dice Dios a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para ofrecer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice el Señor. ¿No obran más bien ellos su propia confusión? Aquí hay un momento de la historia, hablando de la oración, un momento en el que Dios le puso un alto en ese momento a la oración de Jeremías. La razón la acabamos de leer. Quizás la primera parte de esta palabra que acabamos de leer, cuando Dios dice: no ores por este pueblo, ni levantes clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a escuchar, no te oiré. A lo mejor el profeta se quedó pensando, bueno, pues ¿qué estará pasando con Dios? Porque si Él siempre nos ha dicho que oremos, porque siempre nos dice que estemos pendientes de las necesidades de los demás, ¿por qué? Quizás Él se quedó con esta pregunta. Y Dios le dice al profeta Jeremías que viera lo que estaba pasando, que viera lo que estaba ocurriendo. En ese momento el pueblo se había desviado de la fe, se había salido de los mandamientos, de los estatutos y de todas las ordenanzas de Dios para adorar a la reina del cielo, a una diosa. En ese tiempo los pueblos tenían sus dioses, como ahora. Y entonces tanto padres como hijos se unían para una gran celebración, ofrecerle algo a la reina del cielo. Pero esto estaba provocando la ira de Dios, porque nosotros encontramos en las Escrituras a un Dios que es espíritu y verdad, a un Dios que busca que nosotros le adoremos solamente creyendo que Él existe. Pero aquí ellos estaban haciendo una adoración a dioses ajenos, dice aquí la Escritura. Y dice que ellos estaban obrando su propia confusión. Entonces esto estaba siendo continuo, estaba en el pueblo haciendo que ellos estuvieran solo haciendo eso. Se habían olvidado de todo lo que Dios les había mandado, absolutamente. Lo habían dejado y habían tomado esto. Eso es lo que estaban haciendo. De manera que llega un momento en que Dios dice: ya no quiero que ores por este pueblo, porque mira lo que están haciendo. Ellos están haciendo esto y esto y esto. Amada familia, yo sé que hoy en día muchas personas hacen tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Hoy mucha gente no conoce la palabra de Dios, por eso lo hace. Pero este pueblo sí sabía cuál era la palabra. Este pueblo sí sabía cuáles eran los mandamientos, cuáles eran los estatutos, cuáles eran las ordenanzas de Dios. Este pueblo sabía todos los milagros que Dios había hecho. Por eso Dios dijo: ya basta. Pero hay gente hoy en día, mucha gente, que quizás hace lo mismo que hacen ellos, pero no conocen la palabra de Dios. Nunca han tenido un encuentro con el verdadero Dios. No conocen su palabra, sus mandamientos, sus ordenanzas, ni sus estatutos. No conocen nada. No es lo mismo que este pueblo. Esa gente tiene los ojos cerrados. Pero ellos sí conocían. Con voluntad
propia lo estaban haciendo. Por eso dijo Dios, no lo hagas. Porque quizás usted se pregunte, quizás yo conozco a mucha gente que hace lo mismo que este pueblo, que le ofrece algo a la reina del cielo. Entonces no debo de orar por ellos. Mire, son dos pueblos totalmente diferentes. Y aquí Dios le habló al profeta Jeremías. Hoy Dios nos ha hablado de manera diferente a través de toda la palabra. Y más adelante lo vamos a leer. Más adelante que nosotros tenemos que orar por todas las personas. Este fue un momento único, especial, porque estaban hiriendo el corazón de Dios. Y hay otro caso en la historia bíblica por lo cual también pues, se habla de no orar. Y quiero que vaya conmigo a 1 de Juan 5:16 en la nueva versión internacional. En la nueva versión internacional, 1 de Juan 5:16 dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte. Y en ese caso no digo que se ore por él. Aquí habla de dos tipos de pecado. Un pecado que no lleva a la muerte. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando de muerte espiritual, no de muerte física. Porque la gente puede cometer un pecado y sigue viviendo físicamente. Pero estamos hablando de muerte espiritual. Hay pecados que la gente puede cometer y puede restaurar su vida. Y se puede pedir oración porque fallaron y necesitan restauración. Pero hay un pecado, dice aquí en la parte final de este versículo, hay un pecado que sí lleva a la muerte. Y en ese caso no digo que se ore por él. El único pecado que se encuentra a través de las Escrituras, por el cual se da una descripción plena de que no hay perdón, es el que está escrito en Mateo 12, 31, 32. Ese es el pecado que se define como un pecado, pues ya que no va a cambiar las cosas. Pero yo quiero que usted lo vea. Yo quiero que usted vea, se trata de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, claramente nosotros encontramos la definición de qué pecado no es perdonado. Este es el pecado que se considera como pecado de muerte, del cual habló la primera de Juan. Aquí encontramos la definición que hay un pecado que definitivamente ya no tiene cambios. Por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos cómo nosotros nos tenemos que conducir con relación a nuestra manera de hablar y de vivir. Ahora bien, yo sé que estos dos casos que nosotros acabamos de leer con relación a Jeremías y con relación a Juan, nos dan una descripción de dos hechos únicos en la Escritura. Pero mire, yo creo que nosotros tenemos que entender que hay muchas instrucciones que nosotros tenemos que seguir para saber por quién orar. Hay muchas, ¿cierto? Que Dios nos ha dado instrucciones por quién orar. Y yo les decía que la Escritura pues nos dice que oremos por los que nos persiguen. Así lo dice Mateo 5:44. Por los que nos blasfeman, por ellos tenemos que orar. También en 1 Timoteo 2, del 1 al 2, también nos dice que oremos por las personas. Vamos a leerlo.
Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto es lo que yo le decía. Nosotros ahora tenemos una nueva orden: orar por todos. Y el versículo que sigue nos pide que lo hagamos por nuestras autoridades, por los reyes, por los que gobiernan, para que nosotros tengamos paz, para que estemos con honestidad, para que nosotros tengamos gobiernos honestos. Dios nos pide que oremos por ellos. Pero en el versículo 1 nos dice que oremos por todos los hombres, así lo escribe, se escribe de esta manera, pero habla de manera general para toda la humanidad. Entonces, nuestro deber es orar por todos, y considerar que todos tienen una necesidad. Ahora bien, volvamos a 1 Samuel 12:23, cuando Samuel está hablando con el pueblo. Y les dice: antes bien les enseñaré a comportarse de manera buena y recta. Así dice esta segunda parte de este versículo 23. Antes bien les enseñaré a comportarse de manera buena y recta. Qué interesante, de verdad, cuando nosotros oramos por alguien, cuando alguien se acerca o nos pide oración por algo, por una necesidad, por un problema, por un familiar, por una situación que están viviendo, la instrucción de nosotros es en ese momento encontrar ese momento clave para instruirles. Ese es el momento ideal para hablarles del Señor. Ese problema que los está en ese momento tal vez doblegando ante una necesidad y verse en ese momento de pedir ayuda. Como dice aquí Samuel, antes bien les enseñaré a comportarse de manera buena y recta. Esto es algo, por eso nosotros tenemos que aprovechar cada momento, cada necesidad que alguien tiene para que nosotros les hablemos del Señor. Porque a través del Señor se puede proceder al comportamiento bueno y recto. Y cada persona tiene que saber cómo es el Dios a quien nosotros oramos. Quizás alguien nos diga: mire, tengo este problema, y nosotros le decimos: no te preocupes, voy a orar por ti. Pero después, cuando hay un resultado positivo de parte de Dios, terminan dándole gracias a alguien más, pero menos al verdadero Dios. Entonces, nuestro trabajo es decirle a la gente que cuando Dios obra en sus vidas, lo que deben de hacer. ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿Qué respuesta deben de tener ante Dios? Porque si el profeta les decía: antes bien les enseñaré a comportarse de manera buena y recta, era una preocupación. O sea, él decía: yo voy a orar por ustedes, no voy a dejar de hacerlo, pero por otro lado dice: les voy a enseñar a comportarse de manera buena y recta. Entonces nos tiene que tomar tiempo este trabajo. No lo vamos a hacer en una plática con una persona, tal vez de un momento o de un día. Esto nos va a llevar mucho más tiempo. Entonces, familia, nosotros aprovechamos todas las circunstancias que hay para dar a conocer la grandeza de nuestro Dios, para dar a conocer el poder y la misericordia de nuestro Dios. Este trabajo de ayudar a las gentes a comportarse de manera buena y recta es algo que nosotros tenemos que replicar, porque la palabra de Dios está escrita ahí para que usted y yo la vivamos y podamos, a través de la palabra, instruir a otros. ¿Qué hacer? Cada persona debe de saber qué hacer cuando Dios haga cosas grandes. Pero aparte, su comportamiento quizás tiene que ver con su ambiente. Tenemos que ayudar a la gente a decirle: tus amistades, tu estilo de vida, tu forma de ser no es una forma buena y recta. Hay cambios que puedes hacer aquí, hay oportunidades que puedes aprovechar para mejorar. Entonces llega un momento en que nosotros tenemos que usar la instrucción y estar cerca de todas esas personas para que ellos puedan comprender lo que el Señor quiere. Ahora miren,
1 Samuel 12:24, hay algo más que agrega la palabra. Ustedes solo tienen que respetar al Señor y rendirle culto con verdad y de todo corazón. El profeta estaba utilizando en ese momento la situación que estaban viviendo para hablarles de adoración, para hablarles de lo que el Señor esperaba de ellos y lo que ellos tenían que hacer. Entonces llega una instrucción más allá de cómo es el comportamiento entre las cosas buenas y rectas, hasta decir, bueno, ustedes deben de respetar al Señor y tienen que rendirle culto, un culto verdadero y con un corazón verdadero. Y esto es algo, familia, que nosotros tenemos que enseñar y retransmitir, que Dios quiere una verdadera adoración. No una adoración por interés, no un acercamiento a Dios porque vivo un problema y me obliga a buscar de Dios, porque esto lo hemos visto repetidas veces en mucha gente, que como que busca al Señor porque tiene un problema y después de que ese problema se resuelve, ya dejaron al Señor, ya se olvidaron de lo que Él hizo. Entonces, cuando estamos hablando de respetar al Señor y rendirle culto con verdad, estamos hablando de rendirle culto con nuestra vida de una manera transparente, sin doblez, con una actitud de alguna manera genuina, de hombres y mujeres de verdad. Esto es lo que estaba diciendo, o lo que está diciendo la Escritura. Ustedes solo tienen que respetar al Señor y rendirle culto con verdad y de todo corazón. Ser un hombre o una mujer de verdad es ser una persona íntegra, una persona que de verdad ama al Señor, una persona que de verdad busca al Señor y lo adora y está apasionado por Él. Entonces, lo que estaba diciendo aquí la palabra es: apasionate de Dios. Siéntelo contigo, ámalo, ansíalo, busca su presencia, que nada impida, que no importa lo que estás viviendo, tú debes de respetarlo, buscarlo, adorarlo. Tienes que hacerlo de verdad. Y esto es lo que crea personas hoy diferentes. Dios no quiere gente religiosa. Dios no quiere gente pues que solo a lo mejor busque a Dios en sus necesidades. Dios quiere gente que se comprometa con Él, que lo ame en cualquier momento, en cualquier circunstancia, que esté con Él, que de verdad no le falte al respeto a Dios, porque el pasaje decía: ustedes solo tienen que respetar al Señor. Y este es algo, familia, que tenemos que hacer. Un gran respeto a nuestro Dios, por su amor, por su gracia. Porque usted sabe que Dios hizo el ojo, y el que hizo el ojo ve todo, sabe todo. El que hizo el oído sabe qué es lo que decimos. Él es un rey de verdad. Y este rey de verdad tenemos que adorarlo con un corazón verdadero y genuino. Ese es algo que nos pide Dios, que tenemos que hacer, familia: entregarle todo. Ahora bien, la segunda parte de este versículo 24 dice: teniendo en cuenta lo mucho que Él ha hecho por ustedes. ¿Y cuántas cosas de verdad ha hecho Dios por nosotros? Innumerables. Muchas son las que ha hecho con nosotros. No podríamos contarlas, de verdad. Teniendo en cuenta lo mucho que Él ha hecho por ustedes, dice mucho, porque muchas son las maravillas que Dios nos ha mostrado. Ha sido tan espléndido, tan maravilloso, tan fiel, tan glorioso. ¿Cómo nos vamos a olvidar de lo que Él ha hecho? ¿Cómo nos vamos a olvidar? ¿Cómo vamos a pasar por alto todo lo que Él nos ha mostrado, todo lo que Él ha hecho por nosotros, todas las puertas que Él ha abierto? ¿Cómo nos vamos a olvidar?
¿Cómo vamos a cerrar nuestro corazón, nuestra boca? ¿Cómo lo vamos a olvidar? No podemos hacerlo. Por eso Dios le dice a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. No podemos olvidar lo mucho que Él ha hecho por nosotros. No lo podemos hacer. Él ha hecho maravillas. Él ha hecho tantas cosas genuinas. Mire, Deuteronomio 6:12, hay una palabra que Dios deja escrita y dice: cuídate de no olvidarte del Señor. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuida de no olvidarte. Hermanos, ¿cómo vamos a olvidar de dónde nos sacó Dios? ¿Cómo vamos a olvidar lo que éramos y ahora lo que ahora somos? ¿Cómo lo vamos a olvidar? No podemos olvidarlo. Y Dios le estaba diciendo, le estaba diciendo a su pueblo: cuídate de no olvidar de dónde te sacó Dios. No lo olviden, familia. De verdad, no lo olviden. No olviden lo que Dios ha hecho por ustedes. No lo olviden. No lo olviden. No lo dejen como que esto pasó. No lo olviden. El salmista en el Salmo 119:93 dice: nunca, es un compromiso, nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, con ellos me has dado vida. Y esta es, familia, lo que tenemos que hacer todos: compromisos con Dios. Compromisos. Nunca, Señor, me olvidaré de tus mandamientos. Ellos me han dado vida. Y es cierto, familia, tenemos vida. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros en cualquier momento, quizás de peligros que ni siquiera nos hemos dado cuenta que estaban a nuestro alrededor y el Señor nos libró, que ni siquiera nos dimos cuenta, no podremos olvidarnos. El profeta Samuel hace una advertencia. En el capítulo 1 Samuel 12, versículo 25. Pero si se empeñan en hacer lo malo, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Esta palabra de instrucción, de enseñanza que nos deja el Señor, trae una palabra de advertencia. Si ustedes no quieren seguir al Señor, si ustedes no quieren honrar al Señor, si ustedes no quieren reconocer al Señor por todo lo que Él ha hecho, serán destruidos. Y yo creo que esto es lo que menos nosotros queremos. No quiero ver destruida mi familia. No quiero ver destruida la fuente de mis ingresos. No quiero ver destruida mi vida espiritual. Yo creo que nadie quiere esto. Por tanto, quiero decirte, amado hermano, haz las cosas como deben de ser. Ayuda a quien tienes que ayudar. Honra al Señor, bendícelo y no olvides todo lo que Él ha hecho por ti. Déjame orar por ti. Padre, quiero agradecerte, oh Dios, por la vida de mis hermanos que hoy han escuchado este mensaje. Te pido que tú los bendigas, porque podemos ayudar a otros orando, podemos ayudar a otros bendiciendo, podemos ayudar a otros, Dios, dándoles lo mejor de nuestro corazón, Padre, delante de ti, dándoles lo mejor, Dios, de lo que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite que sea de bendición para cada uno de ellos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.